Sagrada Escritura, en el Apocalipsis de San Juan, capítulo 17. Si usted usa la Biblia que está ahí en la banca, sería la página 1295, Apocalipsis capítulo 17. Vamos a leer a partir del versículo 9 hasta el 18. Y aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo y es de los 7 y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero tomarán autoridad por 1 hora, como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Y él me dijo: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar su propósito y que tengan un mismo propósito y dar su reino a la bestia, hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene su reino sobre los reyes de la tierra. Que el Señor añada bendición a esta lectura de su palabra. Solo Él puede darnos entendimiento. Estamos en el sermón número 44 de la serie. Ya en este capítulo hemos tenido 2 predicaciones y vamos a tener una más, y el enfoque es el tema realmente de todo el Apocalipsis, que es la guerra espiritual. Como saben, la interpretación que damos al Apocalipsis no es literal, sino simbólica, de manera que esos números también son simbólicos. Habíamos tenido un espacio para enseñar numerología, es decir, los números tienen significado. El 7 significa una cosa, el 10 significa una cosa, el 3, el 12, etc. Entonces aquí también tomamos las cosas simbólicamente. Y vemos mucha similitud en lo que hemos leído con la profecía que, miren hermanos, 530 años de que nuestro Señor Jesucristo viniera a este mundo, el profeta Daniel había visto visiones que se relacionan con esto. Y en Daniel 7, los versículos 23 al 25 leemos, escribe el profeta Daniel sobre 4 bestias y explica sobre la última, la cuarta, y dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y la hollará, es decir, la pisoteará y la despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo consumirá, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, lo cual también significa
como en el Apocalipsis, 3 días y medio o 3 años y medio o 1290 días es un tiempo específico parcial dado por Dios. Cuando yo era niño, hace más de 50 años, recuerdo que el predicador interpretaba los 10 reyes diciendo que esa era la Unión Europea. Y en aquel tiempo la Unión Europea solo tenía 8 países miembros. Entonces esa era, digamos que la noticia importante. Hay 8 en la Unión Europea, faltan 2 y ya son los 10 reyes que... Bueno, hermanos, la Unión Europea hoy en día tiene 27 países miembros. Y esto nos ayuda a entender que no es así como se interpreta. Ahora, que la Unión Europea puede estar involucrada en estos reinos, claro que sí, pero no son 10 países. No es eso lo que significa, ni 10 reyes así contados con las manos. Es un número específico y completo de reinos que se aliarán. Será, como les decía hoy hace 8, una coalición transnacional. Así como se hacen tratados, ustedes han oído que el tratado del Atlántico Norte y el otro tratado, y se unen países con propósitos específicos, así llegará a suceder una alianza transnacional, un poder totalitario, eso sí. Eso es lo que va a caracterizarlo, es un poder totalitario, lo que no se pensaba que volviera a ocurrir, porque todos los países se jactan de ser repúblicas libres y soberanas. Y bueno, en el papel puede que sí, sigan diciéndolo, pero llegarán a dar, dice, todo su poder a este sistema totalitario, político, económico y ayudado por la religión falsa o las religiones falsas. Bueno, el versículo en el que vamos a estar concentrándonos es el versículo que dice, el versículo 14, y ellos pelearán contra el Cordero. Ellos, todo este sistema del mundo y el anticristo. Recuerden que anticristo significa no solo en contra de Cristo, sino en lugar de Cristo. Y sabemos quién es este Cordero con el que pelearán, porque leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente vio Juan el Bautista, a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesucristo. Contra ese pelea la bestia. Ahora, ¿cómo es que pelean contra el Cordero? ¿Cómo un sistema político, económico, mundial pelea contra Jesucristo? La palabra del Señor nos dice cómo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, cuando se describe la conversión de San Pablo, que antes era Saulo de Tarso, que él por su fervor religioso y por su odio contra el cristianismo, porque él, recordemos esto, él perseguía a los cristianos porque él creía que eso era lo que había que hacer. Jesucristo le había dicho así a sus discípulos, vendrá el momento que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Así que mis hermanos, estemos preparados para esto, porque las maldades que ellos van a hacer contra nosotros, ellos pensarán, esto es lo correcto, esto es lo que hay que hacer. Deshacernos de esta gente fanática. Bueno, así iba Saulo de Tarso a Damasco a encarcelar y a tratar de dañar a los cristianos. Y Jesucristo se le aparece en el camino a Damasco, una luz lo hace caer en tierra. Y leo Hechos de los Apóstoles 9, 4 y 5. Y al caer a tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Oigan, el Señor Jesucristo no le pregunta a Saulo, 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 ¿por qué persigue a los cristianos? ¿Por qué persigue a las iglesias? Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo.
así pelearán contra el Cordero. ¿Cómo? Atacando a los creyentes, a los verdaderos creyentes, a su iglesia. Esta es la historia de la humanidad. Desde que existe el ser humano y desde la caída del ser humano en pecado, hay dos simientes o dos linajes en este mundo. El linaje de la serpiente. Sabemos quién es la serpiente, ¿verdad? Apocalipsis lo vimos. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y está la simiente santa, los hijos de Dios. Bueno, Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Y Caín, la simiente de la serpiente, mató a Abel. ¿Y por qué lo mató? Dice la Escritura, porque sus obras eran malas. Y su adoración a Dios fue rechazada. Luego vemos en el transcurso de la historia cuando Dios llama a Abraham, y Abraham primero tiene un hijo que se llama Ismael, pero no es el hijo de la promesa, no es el hijo de su legítima esposa. Ese es Ismael. Y después Dios milagrosamente hace que Sara en su vejez tenga al hijo de la promesa, Isaac. Y ahí también hay un conflicto. Y el apóstol Pablo en Gálatas nos dice, Gálatas 4, 28, 29, así que hermanos, nosotros los cristianos como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Hace pocas semanas vimos ese pasaje. A vosotros os es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. No hay verdadero cristianismo si ese cristianismo no genera persecución de parte de la simiente de la serpiente. Así como Ismael perseguía a Isaac, que dice la Sagrada Escritura que lo molestaba, por eso Sara dijo, él debe irse de aquí, así también ahora. Y luego tenemos que ese Isaac fue padre de mellizos, Jacob y Esaú. Y nosotros vemos también que uno de ellos tenía enemistad contra el otro. Bueno, la profecía de Abdías, Abdías es una profecía pequeña de una sola página, por ahí la verán. Y en ella se ve el corazón de Esaú. Los descendientes de Esaú se llaman Edom. Y Edom se gozaba cuando recibió el castigo Israel. Cuando se los llevaron cautivos, ellos se alegraron, eran enemigos. Y esta simiente santa muchas veces parece haber estado a punto de extinguirse. Así es, y eso es lo que leímos. Y lo leímos en otra parte también, que la bestia hacía guerra contra los santos y los vencía. Así que sí, muchas veces parecerá que venció el diablo. Eso es la realidad. Pero está escrito en la profecía de Isaías capítulo 6 versículo 13, y aún quedará en ella una décima parte, el remanente que se llama, y volverá a ser consumida, pero como la encina, es una clase de árbol, y como el roble, de los cuales en la tala, es decir, cuando los cortan, queda el tronco, así el linaje santo será su tronco. ¿Qué significa? Que cuando parece que ya los extinguieron, de ahí brota otra vez. ¿Por qué? Por la promesa de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Es una guerra verdadera. Este sistema, esto que nosotros estamos viendo en Apocalipsis es lo que ha venido pasando desde que el Señor Jesucristo ascendió a la diestra del Padre, y lo que seguirá pasando de manera cada vez más intensa hasta que Jesucristo regrese de nuevo. Es la guerra del anticristo contra la iglesia. El apóstol lo escribió claramente que el anticristo ya estaba en el mundo, el espíritu del anticristo. Pero hay quien es llamado en la Sagrada Escritura, el hombre de pecado,
el hijo de perdición, que ha tenido sus manifestaciones a través de la historia, pero que se espera la manifestación final. Y así dice Daniel en su profecía, capítulo 7, versículo 21, y yo estaba mirando, y este cuerno, ese es el anticristo, hacía guerra contra los santos y los vencía. Daniel 7, 21. Y lo leímos cuando vimos Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, 17 dice, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu y lengua y nación. Vemos que es el mismo lenguaje del profeta Daniel y de Juan en el Apocalipsis. Le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero ¿saben dónde está la clave para no desmayar? En esto, le fue dado. Es un permiso que Dios le da al enemigo. No, él no es soberano. Satanás no hace lo que quiere. Dios lo frena y solo le permite hasta donde Dios en su santo propósito quiera permitirlo. Hermanos, nosotros vivimos en una época donde vemos muy claramente hacia dónde va la sociedad. Y como decía hoy hace 8, no nos confiemos por estos respiros que Dios nos da de gobiernos conservadores, porque la maldad está ahí latente, esperando la oportunidad para volver a tomar. Leí esta semana que un profesor en el Reino Unido llamado Enoch Burke estuvo, oigan mis hermanos, 700 días en la cárcel, y les voy a decir cuál fue su delito. Él era profesor. Negarse a llamar a un estudiante que es un hombre y decirle que él es una mujer y llamarlo como mujer. Y él dijo, yo no puedo hacer eso. Mis convicciones me dicen, si él es un hombre, yo lo voy a referirme a él como un hombre. Y si ella es una mujer, me voy a referir a ella como una mujer. No puedo hacer eso. Hermanos, a la cárcel casi 2 años, 700 días. Y yo quiero que ustedes y yo nos veamos ahí, porque eventualmente nos corresponderá ver si nos sostenemos en los principios de la palabra de Dios o no. Y esto que parece como alarmista, tal vez si lo digo, o conspiración, como dicen ahora y eso. Pero hermanos, ha pasado y sigue pasando. Preguntémonos, ¿cómo gobiernos comunistas del pasado, que fueron documentadamente, es que no son inventos, está documentado, los millones de personas que ellos mataron de sus propios compatriotas? Stalin a los rusos, Mao Zedong a los chinos, sin ninguna lástima, dejar a millones, no miles, millones morirse de hambre. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo es posible que alguien todavía defienda eso? Precisamente por la ceguera. Conversaba con la joven Jessica este miércoles. Es increíble para mí que gente, pero se da, que dicen ser cristianos y de una iglesia conservadora, todavía crean que sí, que el problema de Cuba es el bloqueo. Mis hermanos, eso es gran ignorancia y ceguera. Estos problemas sabemos que tienen una raíz profunda, pecaminosa. Esos sistemas de gobierno son incorrectos. Ahora no pensemos, hermanos, y no caigamos en la trampa de que vendrá un líder conservador, que ese sí hay que aplaudirle todo lo que hace y que ese no se equivoca. Esa sería otra trampa terrible. El único rey perfecto está a la diestra del Padre y un día vendrá. Cuando él vino fue rechazado. Pero su reino, dijo él, no es de este mundo. Las posiciones conservadoras, mis hermanos, llegarán a ser intolerables. Y de eso se ha visto, como le digo a Enoch Burke, una pareja, esposo y esposa, que tenían una pastelería, no me acuerdo el nombre, como Sweet Bakery o algo así, y por negarse a hacerle el queque de boda a una pareja homosexual, les cobraron $130,000 de multa, perdieron su negocio. Entonces yo les digo,
Solo son anuncios de lo que es capaz de hacer este sistema de gobierno impío. Y en estos sistemas ellos están convencidos y estarán cada vez más convencidos que lo mejor para el mundo es que ustedes y yo, cristianos, no existiéramos. Charlie Kirk es la prueba de ello. Vi un testimonio que igual me llegó muchísimo, porque un hombre decía, y lo decía con lágrimas, que cuando a él le dijeron que habían matado a este activista Charlie Kirk, un activista conservador cristiano de Estados Unidos, él dijo, qué bueno que lo mataron. Y el otro le dice, ¿usted alguna vez ha escuchado un debate de él? Porque cortos por todas las partes andan, hay cositas de 1 minuto y de 2 la gente escucha, pero ¿alguna vez se sentó a escuchar un debate de este hombre? Un hombre educado, respetuoso y muy hábil, con mucho conocimiento, y nunca ofensivo, nunca. ¿Por qué tanto odio con él? Porque odian la verdad, esa es la realidad, y lo mataron. Así que, como les digo, llegará el momento en que el mundo diga lo mejor es que no existan hombres como Charlie Kirk, y todo el que levante la voz le va a ir igual. Eso es el mensaje que están mandando. Sin embargo, lo que decimos aquí no solo es que hay guerra contra el Cordero, sino que el Cordero los vencerá. Y eso nosotros lo vimos cuando pasamos por Apocalipsis capítulo 12. En el versículo 11 dice, hablando de aquellos a los que persigue el dragón, porque el dragón está ahí para perseguir la iglesia y tiene sus agentes, a la bestia, ¿verdad? Al anticristo, a la falsa religión. Pero dice aquí, Apocalipsis 12:11, que les dije que ojalá lo memoricemos todos. Y ellos, los cristianos, le han vencido a Satanás. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Es una guerra espiritual. La Sagrada Escritura nos dice con mucha claridad, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra espíritus de maldad en las regiones celestes. Entendamos esto, la guerra es espiritual, es demoníaco lo que hay detrás. Y entonces recordemos, las armas de nuestra milicia, dice el apóstol Pablo, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces es como contradictorio, porque vemos a la bestia atacando y parece que venciendo. Pero después nos dice, no, somos nosotros los que venceremos. Y los que ya tenemos prometida la victoria en Jesucristo. Pero tenemos que tener bien claro esto. La iglesia que no entiende que el cristianismo es una guerra va a ser vencida. Nosotros no, si no tenemos esta mentalidad de guerra, caemos en la trampa. Porque cuando la gente quisiera un diálogo y vienen y entonces sí, conversemos sobre esto y sobre el otro y van metiendo sus ideas engañosas y antibíblicas. No, así no es con el enemigo, que ya lo tenemos identificado, la falsa religión y lo que sea anticristiano. No hay diálogo, hay una guerra y vamos en el nombre de Cristo a destruir esas fortalezas. Miren, ya pasamos por ahí. Las 7 iglesias, esta carta, el Apocalipsis es una carta que se envió a 7 iglesias. Y de esas 7 iglesias, mis estimados, solo 2 iglesias, digamos que Jesús les habla sin decirles algo negativo. A 5 de las 7 les dice, hay cosas malas ahí, hay cosas malas ahí. Y a la última le dice, todo está mal entre ustedes, todo. Entonces eso nos da tal vez una pista de que así sigue siendo. No son muchas ni son la mayoría las iglesias fieles, son la minoría. A la iglesia de Éfeso le dice, yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que afirman ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces esa es una de las primeras detalles con respecto a esta guerra. Hay infiltrados, hay líderes cristianos que son falsos.
Se lo dijo a la iglesia en Éfeso. A la iglesia en Esmirna le dijo: yo conozco tus obras y tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Ese es el consuelo, espiritualmente rico. Y oiga, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De que la guerra no es solo externa, no es solo contra el mundo impío, contra este Hollywood perverso que quiere dañar las mentes de todos y de los niños, ojalá desde pequeños. Y todo este mundo de entretenimiento que nos quiere atrapar, y la inmoralidad, por tanto. Ya vimos eso cuando vimos la ramera. Pero no solo es eso, es que están infiltrados. Hay muchos que se dicen ser judíos y no lo son. Y entendimos en ese momento que judíos no está hablando de judíos según la sangre, está hablando de cristianos. No es judío el que lo es exteriormente en la carne, dice el apóstol Pablo en Romanos 2, sino el que tiene una circuncisión en el corazón, el que tiene el Espíritu Santo, ese es el verdadero judío. Pero dice, se metieron unos que dicen ser judíos y no lo son. Y a la iglesia de Filadelfia le dice: he aquí yo doy algunos de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y había en otra iglesia una mujer ahí en liderazgo, Jezabel. Las mujeres en liderazgo son la más clara indicación de que esa iglesia está apostatando. Porque la Sagrada Escritura nos dice con toda claridad qué roles asignó Dios al hombre y a la mujer. Y cuando en la iglesia misma se levantan y dicen: sí, eso dice la Biblia, pero nosotros lo hacemos de esta manera. Eso es un desafío a Dios y una clara señal de apostasía. Por eso podemos decir que la iglesia de Inglaterra, llamada la iglesia anglicana, es iglesia apóstata. Consagró a una mujer obispo o arzobispo de Canterbury. Yo sé que todo esto es contrario a lo que la gente, a lo moderno, pero debemos recordar la frase que se atribuye para describir la actitud de Atanasio. Atanasio fue uno de los padres de la iglesia de los primeros siglos y decían algo como esto: Atanasio contra mundum. Todos lo habían abandonado. Él contra el mundo entero. Ya nadie creía la verdad. Todos se habían aparentemente desviado, pero él siguió fiel, y gloria al Señor, que un documento que no lo escribió él, pero se le atribuye a él, es uno de los pilares de la fe cristiana. Nosotros tenemos que entender esto: que la guerra, esa que dice pelearán contra el Cordero, se da afuera, sí, pero se da adentro también. Y las iglesias que quieren esta guerra no pueden ceder, porque al enemigo no le molesta mucho que haya iglesia y que tengan actividades y que venga gente. Lo que sí le molesta es si esa iglesia es santa, separada del mundo y pura. Eso sí que le molesta. Nosotros tenemos muchas señales. Observemos las señales, seamos observadores sabios. Debo volver a hablar de este ídolo, el fútbol. Piénsenlo bien: cada 4 años el mundo parece que se paraliza por un evento deportivo. Y esto no es, mi comentario no es contra el deporte en sí, sino contra este evento, estos eventos de entretenimiento que captan a la gente. La gente está absorta en su entretenimiento. En este momento, por ejemplo, en el fútbol. No les importa que Venezuela se cayó todo. Pobrecito, sí. ¿En qué quedó el partido? Ese es el corazón. Su corazón está ahí. Y se vuelve insensible a lo que realmente importa. Por eso creo yo que la religión de muchos es el fútbol. Ese es su Dios. O el entretenimiento en general.
y así es, la gente está dispuesta a ceder aquí y allá, pero que no les toquen sus ídolos. Ese es el mecanismo que usará los gobiernos totalitarios. Van a tener a la gente tranquilita, domada. Iglesia del Señor, sepamos que la guerra no es solo afuera, sino que hay gente que hace trampa. Oye, una cosa también que ya no, bueno, no, en la guerra de antes, de hace mucho, usted podía identificar los soldados vestidos de azul contra los vestidos de rojo y peleaban entre ellos y eso era una guerra, pero se sabía. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay principios y el soldado del ejército azul se pone el uniforme rojo para ir y dañar al otro bando? Eso pasa. Y eso significa que hay gente infiltrados, hay enemigos dentro del mismo pueblo de Dios. Es necesario entonces que tenemos una clara identificación en cuanto a qué creemos y a favor de qué estamos y en contra de qué estamos. Tenemos que tenerlo claro. Iglesia del Señor, no podemos luchar si usted no tiene claro quién es su enemigo. Tiene que saber en contra de qué estamos. La guerra eventualmente se va a volver no solo ideológica, porque al momento es esto, habladeras, debates aquí, pleitos ahí por internet. Sí, bueno, todavía se puede. Un día de esos pleitos en internet y guerras ideológicas se va a pasar a guerra verdaderamente física. Y entonces los que quieran mantenerse fieles a Jesucristo y a los principios de la palabra de Dios, entonces pueden perder sus trabajos, pueden ser incluso, como vimos, encarcelados. No les importa que tenga una familia, que qué van a hacer. Sí, no importa, usted cometió un crimen de odio. Alerta, Iglesia de Dios. Todas estas cosas nos preparan para algo difícil. No estamos siendo alarmistas. Dios, yo veo que está dando un respiro, insisto, con estos gobiernos conservadores. La iglesia tiene que tomar esta oportunidad y ir y evangelizar lo más que se pueda. Mientras se puede, porque un día ya no se va a poder. Gloria a Dios por el anuncio de en qué queda esta guerra. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y hoy hace 8 habíamos visto. Y los que están con Él, ¿está usted con Él? Los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Si no vio esa predicación, yo le ruego, vaya y véala y asegúrese de que usted tiene las marcas de los llamados, de los elegidos, de los fieles. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu santa palabra. Tú conoces la situación del corazón de cada uno. Y también sabes quién hay aquí que piensa ser del ejército de Cristo, pero le está sirviendo al anticristo. Despierta conciencias y haz de nosotros una iglesia valiente y fiel. Ayúdanos a pelear la batalla contra el enemigo sabiendo que finalmente tú nos prometiste victoria. Danos victoria sobre el pecado que nos rodea en este mundo tan terrible, pero también sobre el pecado remanente que llevamos ahí en el corazón. Danos victoria, Señor. Confiamos en tu promesa, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. A tu nombre, oh Dios, sea la honra y la gloria siempre por tu Hijo Jesucristo.
Amén.